Listo. Siempre es bueno. O sea que por lo visto que algún hombre sabio del Paraguay decidió, o algún grupo de sabios, de gente decidió que el TDD hay que dedicarle a Santo Tomás. Entonces yo estuve pensando, y ciertamente que hay que dedicarle porque es el santo dubitador, el único de los escépticos, vamos a decir, entre los discípulos. Y entonces el paraguayo cuando toma su tereré, entonces es bastante escéptico, si se habla de política, o de fútbol, o de religión, o sea, si se chismorrea nomás, si se chismosea, entonces dice, bueno, pero ¿será? Entonces ese es Santo Tomás y dice, no, si no veo, no creo. Entonces yo creo que sería un escepticismo bueno. Pero no me estoy acordando del tema de la dedicación que se le hace a Santo Tomás, ¿no? No, y eso se le dedica nomás, la gente compone y después... Se va y se dice que Santo Tomás toma ese primer el mate. El primer mate toma Santo Tomás, sí. Y yo estuve pensando, bueno, ¿y el mate a quién? ¿Verdad? Porque si como tomamos mate en el verano, perdón, tereré en el verano y mate en el invierno, entonces Santo Tomás se encarga del tereré. ¿Quién se encarga del mate? Y después dije, en ese espíritu del escepticismo, dije, ya sé quién es Santo Patrono del mate. San Natanael. Y si vos te acordás que en el Evangelio de Juan dice, están todos Felipe y Juan mismo, parece que Felipe y Juan mismo, que fueron los primeros que le descubrieron, se van y le dicen a Natanael, che, acá está el profeta, bla, 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 y que, ¿qué profeta es? ¿Quién es? Dice, Jesús de Nazaret. Y San Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, dice, la verdad. Un total escepticismo, y después se reúnen todos y Natanael entra y Jesús está ahí, le dice, aquí está un israelita en quien no hay engaño. Y San Natanael, en vez de decir, sí, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vos me conoces? Y le dice, cuando estaba rezando bajo el árbol, bajo el higo, creo que te vi. Se sorprendió totalmente, porque seguramente habrá rezado profundamente o habrá visto algo. Y entonces se vieron ahí en su oración, vamos a decirle, y ahí le dice, oh Señor, sos el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús ahí le retruca y le dice, estoy impresionado por esta cosita que te digo. Cosas mucho más grandes verás, le dice. Y ahí le dice a todos, de ahora en más van a ver ángeles ir y venir por el Hijo del Hombre. Y entonces me da por la misma sensación que Santo Tomás, ¿verdad? De que es escéptico, pero después, por supuesto, el maestro es infalible, ¿verdad? Y entonces... Esta es una buena forma de, lo mejor, acá no es tan renombrado, se puede decir Natanael como Santo Tomás, ¿verdad? Pero de cualquier manera yo recuerdo el episodio, ¿no? Exactamente, que es así como decimos, que le dio bajo la higuera. Y en realidad esas son cosas que son interesantes a ser tenidas en cuenta en relación con lo que solemos hablar sobre el tema de lo subjetivo y lo objetivo, por ejemplo, ¿verdad? Porque justamente lo que a mí se me presenta es que hay hombres o personas, se puede decir, que nacen con una virtud o una facultad o unas dotes, se puede decir, que les permite conocer ciertas cosas o ver
ciertas cosas, a lo mejor sin necesidad de estar presentes en el lugar. Similar cosa ocurre con lo que se cuenta, por ejemplo, de Nandamurti y de Saibaba. Entonces, en ese contexto, lo que a mí se me ocurre y lo que se me ocurrió y sobre lo que estuve pensando también es que esas personas, algunas excepcionales, en realidad se identifican de tal manera con ese poder único, se diría, que rige la marcha del universo, podemos decir, ¿verdad?, que tienen esa posibilidad, podemos decir, de hacer lo que se da a llamar milagro, por ejemplo. Porque en realidad la vida misma es en sí un milagro y todo está, digamos, intrincado con aquel poder que se puede decir es invisible y que opera en cada uno y en cada cosa, en cada ser. Sin embargo, en algunos se manifiesta de una manera tal, y se me ocurre a mí que es por identificarse con eso que se llama poder, pero que en definitiva es la propia identidad, se puede decir de cierta manera, que se puede atribuir a aquello invisible, ¿verdad? Como en el hinduismo se le llama el Shakti de Brahma, ¿verdad? Ahora en el cristianismo se le da directamente el nombre del poder, como te acordarás en varias partes. Se menciona, por ejemplo, que Jesús está sentado a la diestra del poder. Entonces, en realidad, ese poder es precisamente el mismo ser que todo lo hace posible, si es que podemos darle el nombre de ser, ¿verdad? Vos sabés que es chistoso que mencionas justamente el cristianismo, estaba pensando justamente recién nomás. El caso que yo creo que te comenté también alguna vez de San Gregorio Magno, es el biógrafo de San Benito. Y él cuenta, a medida que va contando, rememorando los incidentes de la vida de San Benito, ¿verdad? Se ve la necesidad, vamos a decirle, de explicar justamente los milagros, qué son o cómo acontecen. Y lo que claramente me acuerdo es que él da una explicación que a mí me parece muy sensata, ¿verdad? Con ejemplos ilustrativos. Bueno, te voy a contar más o menos lo que dice, como me acuerdo. Dice que el santo es capaz de obrar dos clases de milagros, ¿verdad? Y el primer caso, no me acuerdo la palabra que él usa, pero como yo entendí, ¿verdad? Dice que más o menos el primer caso es volicional, o por su voluntad, o por su deseo, que el santo desea, o quiere, vamos a decirle, demostrar ese poder, entonces lo demuestra. Y el segundo caso es el caso automático, ¿verdad? O por la mera presencia del santo, es que las cosas misteriosamente ocurren, ¿verdad? Como justamente a Nisargadatta mismo le decían, bueno, a su alrededor ocurren milagros, le dice, ¿verdad? Y entonces el ejemplo que da San Gregorio es de la vida de San Benito, es del primer caso de la abolición o del deseo, de la voluntad del santo, de que dice que uno de los niños, ¿verdad?, que estaba en el monasterio, se quedó atrapado en un río y se empezó a ahogar, ¿verdad? Y ya le estaba por llevar la corriente, y salieron algunos de los monjes y no sabían qué hacer porque no estaban lejos en el río, estaba profundo, le estaba llevando la corriente, no supieron qué hacer. Pero después dice que viene uno de los hermanos y sin pensar en dos veces, sin parpadear, se va corriendo en busca del niño. Y dice que se va totalmente como una bala, ¿verdad? Rapidísimo se va corriendo, y
y sin hablar con los hermanos, sin importarle nada, y dice que mientras va, empieza a caminar sobre las aguas, o sea que está caminando y después está caminando sobre el río, y después se va y le agarra al nenito, ¿verdad? Y sale otra vez corriendo del río, y todo el mundo se quedó sorprendido porque, o sea que por lo que pasó, ¿verdad? Pero dicen que algunos de los hermanos que estaban ahí, y este monje mismo que caminó sobre las aguas ni siquiera supo lo que hizo, después recién se dio cuenta, salió del estado de shock y dijo, ¿qué pasó? No, caminaste sobre el río. ¿Qué? Entonces quedó tan asustado, ¿verdad? Y sorprendido. Pero otros de los hermanos dijeron que nosotros vimos la cabeza de San Expedito encima de tu cabeza, mirando desde arriba mientras vos estabas caminando sobre el río. Y, la cabeza de San Benito. Ah, San Benito. ¿Qué dije San Expedito? Ah, me equivoqué. Bueno. Está la presencia de San Expedito por acá. Bueno, y entonces lo que después aparentemente pasó fue de que se dieron cuenta de que San Benito justo en ese momento de la crisis estaba rezando y vio eso. Entonces a medida que hizo las cosas de tal manera que su monje pudiese caminar sobre las aguas y se pudiese salvar la vida de ese niño. Ese es en el caso de la abolición, y en el caso de la presencia o automático, el otro ejemplo que da es de un reo, ¿verdad? Un X personaje que se le atrapó y se le ató de tal manera, no sé, un cazarrecompensas o una especie de soldado policial le atraparon a una persona X que no se sabía si era inocente o no, pero lo que sí que tenía una orden de captura. Bueno, se le agarró, se le atrapó y se le ató tan bien, dice, porque siempre se escapaba, ¿verdad? Se le ató se le dio muchísimas y muchísimas vueltas con la soga, totalmente atado aprisionado como una lombriz, ¿verdad? Y entonces, pero aparentemente era inocente la persona, y entonces le llevaron en algún momento dado a San Benito, frente a San Benito, y dice que San Benito estaba, ellos creo que eran artesanos, algo así en esa época, entre otras cosas, ¿verdad? En los monasterios hacían su artesanía, o si no hacían sus libros, copiaban, ¿verdad? Eran copistas, y en fin, había que tener un oficio además de estar en el monasterio. Bueno, lo que sí que estaban los hermanos y San Benito estaban trabajando normalmente, y como te digo, este personaje totalmente atado se le llevó frente a San Benito y dice que él estaba concentrado, pero después levanta la mirada y dice que cada soga, cada nudo de la soga, dice que empezó como que, o sea, empezó a sí, pero a desatarse de manera totalmente no sorprendente, era como que tenía pequeñas bombitas, ¿verdad? Que hacía ese ruido al desatarte, como que empezó a explotar cada una de las cosas, y que le pareció sobrenatural a los monjes y a todos, ¿verdad? Que de tal manera, vamos a decirle, llamativa, se desatase automáticamente una soga y unos nudos tan fuertemente atados, ¿verdad? Y entonces eso considera justamente San Gregorio de que es por la mera presencia, ¿verdad? No de que él dijo, que se desate, ¿verdad? O sea, San Benito no dijo nada, sino que miró nomás y ahí se expresó esa Shakti, como decir, como los hindúes le llaman, que pasa automáticamente por la gracia del maestro, ¿verdad? Del gurú, del santo. Entonces, justo estaba pensando en eso. No es cierto. Y está muy bien, la verdad que es justamente una forma de explicar y de describir, se puede decir, lo que puede entenderse como la presencia de Dios en todo lo que hay, ¿verdad? En cierta forma. Porque esa presencia de Dios opera en cada uno, ¿verdad? Y en aquel que, desde mi perspectiva, está más identificado con Él de una manera plena, se podría decir. Entonces Él ejerce su voluntad a través de esta persona. Se diría de esa manera voluntarista que vos llamás que opera. Y en otras circunstancias es una cosa que acontece simplemente por virtud, digamos, de la manera de darse las cosas
sin que se pueda atribuir necesariamente a la voluntad de la persona de la que surge eso. Entonces, desde esa perspectiva, justamente yo entiendo de que ese poder puede ser entendido como aquello que es, digamos, el sujeto último, se podría llamarle el sustanciador final, creo que le llama Anandamurti, ¿verdad? Entonces, ese sustanciador final, en realidad, Sankara le dice, hay un solo sujeto conocedor, ¿verdad? Él le llama conocedor, pero a la vez se le atribuye desde luego la Shakti, ¿verdad? Que es el poder que opera en el universo, ¿verdad? Entonces, en realidad, ese sujeto conocedor es, digamos, el ser cuya naturaleza fundamental es justamente la identidad. Nada menos que la identidad, que es en lo que consiste lo que se da a llamar el ser absoluto, ¿verdad? Es entidad en sí misma. En el hinduismo se le llama el sí mismo, ¿verdad? Se le llama como el que opera en todas las cosas y fundamentalmente a través del ser humano consciente, ¿verdad? Y sobre todo cuando comprende que eso es realmente el que opera en uno mismo y en todos los demás, ¿verdad? Porque entender que uno es aquello o está, o puede ser decirse que aquello está en uno, como diría San Pablo, Dios va a ser todo en todos, dice él, cuando Dios sea todo en todos, pero Dios de hecho ya es todo en todos. Y cuando uno experimenta esa realidad o esa identidad en uno mismo, puede llegar a ver o a realizar, se puede decir, todo lo que está más allá de lo que la mente, la mera mente humana considera como leyes naturales, ¿verdad? Más allá de eso, porque realmente nuestra mente circunscribe la manera de funcionar el universo a una cosa, digamos, estricta, restrictiva, ¿verdad? Y desde esa perspectiva no admite que pueda haber milagros, ¿verdad? Eso nomás es lo que acontece. No, y justamente vos sabés, luego mi test o examen para los creyentes, o sea que específicamente para los que se llaman a sí mismos o se refieren a sí mismos como cristianos o que creen en Jesús. No sé si te acordás, te voy a hacer recordar un poco. Que es básicamente lo siguiente, pero quizás sea un poquitito sofista, ¿verdad? En su, vamos a decirle, no sé, astuto, o quizás un poco, vamos a decirle, yo no lo calificaría totalmente como mala fe, yo diría, pero creo que está en parte, al menos, vamos a decirle, implícito o al menos tangencialmente cercano a la escritura misma y lo que dice Jesús. Y el test o el examen es el siguiente. Uno le pregunta a la persona, bueno, ¿vos crees en Jesús? Y entonces, el que cree, como te digo, bueno, sí, ¿verdad? No va a dudar mucho si cree dependiendo del tipo de persona, ¿verdad? Y entonces ahí viene el examen o el test, que es de que Jesús dijo, tanto lo que vos acabas también de decir, Jesús dijo, el que cree en mí, ¿verdad? Las cosas que yo hago, él también las hará. Y aún mayores las hará, porque voy al Padre. Bueno, ese es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, por supuesto que Jesús hizo muchas cosas en su vida, incluyendo cosas que nosotros hacemos, comer, dormir, ¿verdad? Todas las cosas normales, pero también, bueno, cambiar el agua en vino, para un creyente al menos yo lo veo así, ¿verdad? Que uno lo toma eso de que, bueno, si yo creo, entonces creo que Jesús cambió el agua en vino, multiplicó los panes, caminó sobre las aguas, calmó las tormentas, curó enfermos, resucitó a los muertos. Y entonces, si uno, por eso yo me siento incómodo con decir, bueno, yo creo en Jesús, porque
porque yo tomo literalmente ese verso, ese versículo y digo, bueno, el que cree en mí, las cosas que yo puedo también él podrá hacer. Entonces si yo digo, bueno, por ahora no es mi hobby cambiar el agua en vino, ¿verdad? Entonces digo, bueno, no me presentaría a mí mismo como un creyente en él por sus propias palabras. Yo creo que ese es un buen criterio para tener, sin desmerecer, por supuesto, toda la gente que realmente con sencilla fe y humildad de corazón creen, ¿verdad? Y van depositando y entregando su vida a lo supremo, ¿verdad? Nunca luego va a surgir el test para ellos de esa forma, porque, bueno, pero eso ya es la diferencia entre la creencia y la fe, que es otro asunto para otro video, ¿verdad? Pero yo digo, el test para mí es muy claro, por eso yo la vez pasada te dije también cuando hablamos del maestro del sabio, de que el sabio no es un mero intelectual, no es un mero analítico, cerebral, no sé, una persona que se entretiene jugando con ideas, ¿verdad? Sin ton ni son, sino que hay, al tener acceso o al inmiscuirse o al sumergirse o al identificarse, como decir, con esa sabiduría, la cual yo podría, vamos a decirle groseramente, describir o definir como la sabiduría como una especie de energía curativa o expansiva, ¿verdad? Entonces ahí el sabio o el santo dan su enseñanza, esencialmente con su ejemplo, ¿verdad? Pero también con sus palabras, justamente como la palabra de Jesús que decía, bueno, cúrate, o si no tu fe te ha salvado, o si no sal Lázaro, ese poder absoluto de esas palabras que viene de lo absoluto. Esa es otra de las cosas que está escrita también en Perfección, ¿verdad? Que dice que la verdad absoluta solo mana de la autoridad absoluta. Entonces, está la enseñanza verbal, la enseñanza filosófica, la enseñanza doctrinaria, ¿verdad? Todo está, pero también está esa Shakti, ese poder, que alguno lo podría calificar como milagroso, que en realidad eso también vimos en el otro video, una especie de falsa dicotomía entre lo natural y sobrenatural, ¿verdad? Pero básicamente ese es el test, entre comillas, con lo cual yo suelo, que San Pablo mismo también se refiere cuando él dice, los griegos quieren sabiduría, estoy parafraseando, los griegos quieren sabiduría, los judíos quieren milagros, pero esta cruz es una locura, básicamente, para el mundo, algo político. Entonces ese es el pequeño test que yo suelo tener. Y en realidad no es un test que se puede entender como algo que tiene su sentido, su significado dentro de cierto contexto, tiene su valor, ¿verdad? Porque hay que comprender que, en primer lugar, los milagros que podrían hacerse tendrían que entenderse como necesarios en primer lugar. Uno pide milagros, como diría vos, ¿verdad? A lo mejor por el tupé de poner a prueba a los otros, ¿verdad? O a uno mismo, ¿verdad? A lo mejor. Claro. Digamos que en primer término... No, y no tentarás al Señor tu Dios, sí, evidentemente. Ahí, exactamente. Eso también, claro. Justamente es el pensamiento que me estaba rondando en mí cuando justamente estaba pensando en eso. Si un milagro no es necesario y uno pretende probar eso, en realidad uno tiene que partir de la base de que no todos los seres humanos están desarrollados o evolucionados hasta un grado tal que pueda, por ejemplo, entenderse que se encuentra identificado con aquel poder que es justamente el que opera, ¿verdad? Y que es
el mismo ser supremo se puede entender, porque definitivamente esa comprensión también tiene que sobrevenir en uno para que uno pueda verdaderamente comprender que de sí mismo nace todo ese poder para hacer milagros. Mientras tanto, uno tiene que, si realmente es lo suficientemente humilde, como dirías vos, ¿verdad? Tiene que comprender que uno debe seguir creciendo, debe seguir evolucionando, debe ir verdaderamente trascendiendo, se puede decir, una serie de impulsos poderosos que nos vienen de nuestra naturaleza primaria. Se podría llamarle biológicamente inherente o intrínseco al ser humano que va creciendo en conciencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno se identifica con la mera estructura corporal, en realidad uno opera de manera inconsciente. Se puede decir que en el ser humano aparece la conciencia, la manera de ver y entender una realidad que no está en los animales de la escala biológica previa, ¿verdad? Porque definitivamente ellos lo que apenas sienten quizás ese sentido de identidad muy concreta que les empuja hacia uno u otro lado para poder justamente ir sobreviviendo, ¿verdad? Sin embargo, en el ser humano aparece una conciencia que se expande y le permite justamente la posibilidad de la utilización de justamente un poder, ¿verdad? Un poder que tiene que estar encaminado al mismo poder que se puede decir inherente a aquel ser, sino decimos que es el mismo ser, ¿verdad? Que apunta a que todo realmente vaya ocurriendo o aconteciendo para bien, ¿verdad? Cuando uno no siente esa identidad, esa coincidencia, realmente tiene que reconocer humildemente que ahí está lo que se puede dar en llamar el ego, ¿verdad? El ego es el que se opone a que uno pueda hacer. Por eso te decía que ese test, mientras uno no sojuzgue al ego mismo o a la mente, ¿verdad?, que pretende solamente, debería decir, satisfacer deseos, diríamos, egocéntricos o caprichos, entonces uno naturalmente se va a ver imposibilitado de hacer aquello. Y en ese punto uno tiene que en primer lugar comprender de que los milagros que uno quiere que no sean necesarios. O sea, poco a poco uno tiene que ir darse cuenta de eso. En algún momento dado, pero el principal milagro es justamente descubrir la verdadera naturaleza de nuestro propio ser, que es la identidad que se tiene que dar con Dios, llamémosle, ¿verdad?, dándole el nombre a lo absoluto, a lo que todo abarca, ¿verdad?, su propia identidad, y no solamente verse a sí mismo como eso, o ver que eso opera en uno, sino ver también a todos los demás como eso mismo. O sea, ver a Dios en uno mismo y en todos los demás. En ese sentido uno ya ve y entiende, está consciente de que todo opera para el fin último, que es hacer que uno pueda llegar a comprender fundamentalmente de que realmente hay una unidad, una unicidad en todo, y realmente cuando uno pretende separar de sí lo que le desagrada y traer hacia sí lo que le agrada meramente, uno tiene que seguir caminando para aquello, ¿verdad? Y para mí esas gentes, o sea, esas personas o esos seres que podemos decir Sai Baba, Anandamurti, Jesús, ¿verdad?, muchos otros, ni